Hola José, Hola, querido, ¿cómo estás? buenas tardes desde Madrid, ya casi buenas noches, acá son las 9, Sí, de verdad. Bueno, pero todavía queda un poquito de luz, ¿eh? Todavía queda un poquito de luz. bueno, genial, José, me alegro. Me alegro mucho. Bueno, y acá estábamos con esta comunidad querida, tan querida, eh, contándoles un poquito, bueno, yo dije apenitas un poquito de tu currículum, que sos experto en el método Grief Recovery, sí, que sos Grief Coach, acompañamiento en duelo, pero bueno, haces talleres, das charlas y conferencias, entonces me encantaría por ahí que le cuentes a esta familia tan linda que tenemos aquí, bueno, tu currículum, José, que es muy amplio. Lo primero quería darte las gracias por esta invitación y darte la enhorabuena también, porque desde el primer vivo que hicimos sobre el duelo por un animal de compañía, que lo recuerdo con muchísimo cariño, con muchísima ternura, porque era uno de mis primeros vivos y además la acogida tan cálida que tú me diste y lo bien que salió todo, que parecía como que nos conocíamos de toda la vida. Fue muy entrañable para mí. Te lo quería agradecer por una parte y darte la enhorabuena, porque he visto un crecimiento en ti, en tu cuenta, espectacular, las veces que hemos hablado y wow, estoy admirado de todo lo que has crecido, todo el bien que estás haciendo, así es que quería, antes que nada, darte la enhorabuena. Gracias, José. La verdad que sí, no nos conocemos con José, no nos conocemos físicamente, pero tenemos una conexión muy linda, muy importante. Y bueno, realmente para mí es importante que todo tu saber también lo compartas con mi comunidad, porque esto del duelo nos acompaña desde que nacemos. Así es. Así es, y es la respuesta normal y natural, ¿no? Y el duelo tiene que ver con las emociones, ¿no? Y es la vida misma que nos pone delante situaciones de pérdida o de cambios importantes que nos afectan y no lo podemos evitar porque la realidad nos afecta y eso es algo que no podemos controlar. Luego sí que lo podemos gestionar o lo podemos transitar, pero de entrada el duelo tiene que ver con nuestras emociones que nos pertenecen, que nos ayudan, que nos dan información. Y por eso hay que aprender a identificarlas, a conocerlas, a ver qué información nos están dando, a ver qué me están pidiendo, qué puedo hacer o decir. Entonces es un tema súper interesante, por eso te agradezco mucho la propuesta y espero que no solo con los conocimientos, sino que también con la experiencia podamos aportar un rayito de luz en medio de las situaciones que nos pueda presentar tu comunidad. Eh, sí, ese pequeño, pequeño no, porque la verdad que tuvo gran repercusión, por lo menos por estas latitudes, con respecto al duelo por nuestros animales queridos, y decimos mascotas sin ofender en verdad al tema de, a mí no me gusta mucho emplear por estos lados, no utilizamos mucho esa descripción, sí decimos animal de compañía o nuestros amigos Sí. saludos, pero realmente es algo que no está muy instalado por este lado, y es como Uh-huh. personas lo tienden a vivir un poquito a escondidas, puertas para adentro, no se suele mucho conversar, quizás no están comprendido por el resto, ¿sí? De la sociedad. Y una de Uh-huh. las preguntas que nos estuvieron llegando tiene que ver con eso, pero quiero que comiences a contarnos esto del duelo, ¿sí? Porque si bien decía hace un ratito, empezamos a hacerlo desde que nacemos. Nuestro primer duelo es cuando abandonamos la panza de mamá, ese lugar tan calentito y Justo. acuático y que de repente nos encontramos en un lugar que no es nuestra casita que veníamos y que estábamos acostumbrados, y bueno, y ahí empezamos como a tener muchos duelos seguidos, ¿sí? A veces no los identificamos como duelo, pero bueno, es buenísimo poder contar con herramientas para poder llevarlos a cabo, identificarlos. Así que, Uh-huh. todo tuyo. Sí, lo estás diciendo muy bien. Bueno, permíteme que me presente un poquito, que antes me lo has Bueno, puesto en bandeja y no te he respondido.
por responderte, no voy a hablar de un currículum, simplemente decir que por mi propia experiencia me dedico a esto, ¿no? ¿Por qué? Sí, es verdad que he estudiado, yo me licencié en teología, es mi primer fundamento, por así decirlo, pero es verdad que luego la vida, a través de las distintas pérdidas y cambios que he ido experimentando, me ha llevado en querer ayudar a los demás desde este punto de vista, ¿no? Del acompañamiento en duelo. A partir de mis propias pérdidas, porque es verdad que un duelo, y tú has mencionado el primero de todos, que es el parto, ¿no? Cuando salimos a la luz, un duelo habitualmente se vincula muchas veces solamente a la muerte de un ser querido, pero un duelo, como muy bien también apuntabas antes, tiene que ver con un cambio importante, y ese es el primer cambio importante que tenemos, ¿no? De estar, como tú decías, calentito en nuestra bolsita, ¿no? Donde estamos en ese espacio seguro, confiable, donde todo nos es dado, todo es don, todo nos es regalado, y de repente un día ya el propio parto, es decir, bueno, tengo que pasar por un sitio estrecho, tengo que atravesar mi primera dificultad, ¿no? Y me parece muy importante el nacimiento, fíjate que no lo tenía pensado, pero ya que lo has tratado es que, vamos, nos daría para toda una sesión, otro vivo, hablar de cómo es ese nacimiento, ¿no? Y lo que supone para el bebé, porque aunque no sea de una manera totalmente consciente, pero el bebé ya está percibiendo un montón de sensaciones en su cuerpo, especialmente, ¿no? Y ese cambio importante también le está llegando. Es una primera información que ya va llegando y que se va quedando en el cuerpo y a su nivel, pues en esas emociones como el bebé puede llegar a sentir, ¿no? Y efectivamente podríamos decir que es el primer duelo. ¿Por qué? Porque el duelo tiene que ver con un cambio importante. Es la respuesta natural a una pérdida, pero también a un cambio importante. Y ese es el primero, podríamos decir. Y como digo, podríamos seguir hablando por aquí muchísimo, largo y tendido. Y para mí, fíjate que este tema del nacimiento ha sido muy importante, porque de alguna manera podría decir que mi experiencia de duelo me ha llevado a transitarlo y ha supuesto para mí, yo te diría, fíjate que en estos términos, un renacer, un nuevo nacimiento, una nueva toma de conciencia de quién soy, de qué hago aquí, en este mundo, de a qué he venido y cuál es mi fin, cómo es, digamos, mi lugar en el universo. ¿Por qué digo esto? Porque lo que yo he experimentado en mis propios duelos, por pérdidas de seres queridos, de animales de compañía, que también me he tenido que separar de animales de compañía, y los cambios importantes que he experimentado han supuesto para mí precisamente eso. ¿Cómo lo diría? Es como que pierdes tu lugar en el mundo. Como que de repente te viene una crisis existencial que a veces no sabes ni por dónde te viene, no sabes ponerle nombre, no sabes identificarte, sientes muchas veces como perdido, desorientado, a veces como un vacío tan grande que te deja en una incertidumbre y en una inseguridad que a veces no sabemos cómo gestionar, cómo identificar y cómo transitar. Tal cual. A veces podríamos decir... Sí. Estamos, acostumbrados a tender a controlar todo, a querer controlar el entorno, los movimientos que hacemos, que cuando nos sucede esto, y más cuando es repentino, pasa eso, como decías, la incertidumbre nos pasa por encima y no sabemos qué hacer. Eso es. Y algo que se aprende también con el paso del tiempo es que desde que nacemos, y volviendo un poco al tema del nacimiento que has citado al principio, enseguida vamos construyendo, por así decirlo, nuestro ego, ¿no? Nuestra personalidad, nuestro carácter, que se forja muchas veces a base de apegos, que hay apegos saludables y que son necesarios, el apego a la mamá, al papá, a la familia, ¿no? Son apegos necesarios para sobrevivir, los necesitamos, pero a veces hay apegos que no nos ayudan. Es decir, cuando vas por la vida como acumulando falsas seguridades en cosas, en experiencias, y de repente llega un día en el que la vida, las circunstancias, el destino, los demás, llámalo como quieras, nos los arrebatan, a veces sin avisar, a veces de un momento para otro.
pues claro, uno se queda como sin saber qué hacer o qué decir. Y esto tiene mucho que ver también en cómo gestionamos o cómo transitamos nuestro duelo después. En la medida en que estamos muy apegados a personas, cosas, experiencias, circunstancias, claro, cuando nos las arrebatan, ¿qué te queda? No. Entonces, claro, o tienes muy claro quién eres tú, tienes un nivel de conciencia de quién eres, de que todo en esta vida, digámoslo así, es gratuidad, que estamos aquí de paso, que todo es don, que todo es regalo, que solo tenemos el momento presente. Cuando no somos conscientes de esto, ¿qué nos sucede? Que sufrimos. ¿Qué nos genera el sufrimiento? Vivir apegados a lo que fue, es decir, al pasado, pero que ya no es, o al futuro, que ya no se va a dar, porque una muerte o un cambio importante nos roba la posibilidad, pues, por ejemplo, de cumplir sueños, esperanzas, expectativas, planes, ilusiones con nuestros seres queridos, con nuestros animales de compañía. Es que yo creo que ese es el punto, ¿no? Porque vos decís, es tan cierto lo que estás diciendo, que nos pasa a todos. Lo que duelamos, si bien extrañamos la parte física, así cuando se produce la muerte física de nuestro ser querido, o de eso que ya no tenemos, que puede ser un trabajo, juventud, una carrera académica, nuestro animal de compañía, es eso que teníamos planeado, que queríamos hacer, y que ya no lo vamos a poder hacer. Eso es. Teníamos con todo eso, no sé, con viajes que no se van a concretar, con lugares que no vamos a ir, cosas que no vamos a poder adquirir porque ya no tenemos esa persona o ese lugar o ese estatus social. ¿Qué hacemos con todo eso? Y eso duele tanto, pero es lo que decía ciertamente, la incertidumbre. Así que, el vacío, eso es la desorientación. Sí, El estar como se suele decir aquí, como ovejas sin pastor, ¿no? O sea, como perdidos, ¿no? La pérdida de referencia, la pérdida de seguridad. Exacto. Y me encanta lo que has dicho, porque efectivamente cuando elaboramos un duelo, una parte muy importante es esa que has comentado, es ¿qué hacemos con esos planes, esperanzas, expectativas, ilusiones que la muerte o un cambio importante nos han arrebatado? ¿Qué hacemos con eso? Pues parte importante del proceso de duelo que trabajamos es aprender a decir adiós a esos planes, esperanzas, expectativas que ya no se van a dar. Hay que decir adiós, porque en la medida en que estemos de alguna manera apegados a esa ilusión que ya no se nos va a dar, eso nos acarrea, nos genera sufrimiento. Entonces hay que aprender a liberarse, ¿no? Y aceptar, adaptarse la nueva realidad. Y eso es muy importante. Eso tan importante que estás diciendo también, cuando nos pasa, que pasamos por una pérdida, y decir, ¿y ahora qué hacemos? O si estamos acompañando, ¿y ahora qué le decimos? Porque pasan dos cosas, ¿no? Al principio, también, bueno, he pasado por muchas pérdidas, por eso creo que tanto vos como yo tratamos de aliviar el sufrimiento de los demás, porque sabemos, ¿no? Qué es lo que pasa, lo que nos sucede, y bueno, no, somos hemos venido para esta misión, ¿no? En parte, sí. Pero muchas veces nos resistimos a ese dolor, y ese dolor después, si nos resistimos, se nos transforma en sufrimiento. Si es algo que hay que evitarlo, eso es. Vivirlo, y estás acompañando a alguien, lo importante es, es muy incómodo acompañar. Lo sé, sí, todos sabemos que a veces no sabemos qué decirle a la persona, pero lo primero que nos sale es: no llores, no te sientas mal, ya va a pasar, y a lo mejor estamos cortando algo muy importante, ¿no? Totalmente. Pero es porque quiere evitarle ese sufrimiento a la persona, no quiere verlo llorar, es así, pero tenemos que dejar
que la persona llore, y si somos nosotros, y estamos dolientes, hay que llorar, hay que gritar, sacar afuera todo y no guardar nada. Siempre, la otra vez había una chica que decía, es que hoy tengo ganas de estar todo el día en casa llorando y no salir, y no salgas y estate llorando toda la tarde, no pasa nada, estás de duelo. Es normal, es normal. Claro, has dicho algo muy importante que nos ayuda. Primero, has dicho una palabra preciosa que es aliviar el sufrimiento de los demás. Eso se llama la compasión, ¿no? El que acompaña en duelo, pero también en la vida, no solo el que acompaña en el duelo, hacia los demás, tiene que tener esta doble cara del amor, ¿no? Está el amor, amar a los demás, y la compasión es como la otra cara del amor, ¿no? Que es hacer algo activamente por aliviar el sufrimiento del otro, ¿no? Y por eso nos dedicamos a acompañar en duelo, ¿no? Es un acercamiento compasivo, es una escucha y una acogida compasiva, intentando acompañar, aliviar, hacer algo por aliviar el sufrimiento del otro, que muchas veces, como bien dices, viene por el hecho de intentar negar la propia emoción. Y una de las primeras cosas que decimos en el acompañamiento en duelo es que el duelo, que tiene que ver con la tristeza que sentimos cuando ha habido una muerte o una pérdida, un cambio importante, ¿no? Tiene que ver con la tristeza, tiene que ver con la ira, con el enfado, con la rabia, con el dolor, con el miedo, con la incertidumbre. Entonces, lo primero que hacemos es intentar identificar y validar cómo la persona se está sintiendo, lo que tú has comentado, ¿no? Esta chica, ¿qué necesitas? Llorar, llora. ¿Cuál es el problema? Que lo que nos han dicho desde pequeños es no llores. Y este es no llores. No llores. Y este es uno de los grandes problemas. Yo siempre digo que mi enfoque sobre el acompañamiento en duelo no es psicológico, porque yo no soy psicólogo ni psiquiatra. Mi acompañamiento es desde la educación. Y lo que hemos visto es que esto está en la raíz de las dificultades para gestionar el duelo. Es decir, nos han enseñado desde pequeños a invalidar o a evadir con otras cosas nuestras emociones. Y desde pequeño hemos escuchado, no llores, no te preocupes, no te sientas mal. Por ejemplo, ante la pérdida de un animal de compañía, que normalmente cuando somos pequeños solemos experimentar, fíjate, una de las primeras pérdidas que tenemos, el animal de compañía. A veces antes incluso que los abuelitos. Bueno, sí. ¿Y qué se nos dice? No te preocupes, no llores, el sábado te compramos o el fin de semana te compraremos otro animal de compañía. Es decir, nos están diciendo, primero, invalida tus emociones, segundo, reemplaza tu pérdida. Y hay pérdidas que son irreemplazables, porque como mi animal de compañía no va a haber otro. Habrá otros animales de compañía, pero como ese no. Y la relación que yo tenía... Perdón, que siempre esto lo hacemos, lo hacen nuestros padres desde el amor y sí, tratando de ayudar. Pero hay cosas muchas veces que no ayudan y que después del tiempo se van agravando. Eso es claro, porque luego en la vida adulta, si de pequeños, como muy bien dices, no es que lo hayan hecho con mala intención, ni por hacernos daño, no los estamos juzgando la educación que hemos recibido, simplemente decimos que ellos nos están transmitiendo con las herramientas que ellos tienen, lo mismo que ellos probablemente a su vez han recibido. Exacto. Por eso es muy importante lo que estamos haciendo aquí, Fabi, hoy, que es intentar tomar conciencia con todos los que estamos aquí de que, bueno, tiene que introducirse un cambio para que ya nosotros no rompamos la cadena, no repitamos los mismos errores ni transmitamos la misma información. Y si alguien está llorando, como tú muy bien has dicho antes, pues valídalo, acéptalo, estoy aquí para ti, pero no digamos no llores, no te preocupes, porque como muy bien dices, de pequeños nos han dicho, bueno, el sábado o el fin de semana te compraremos otro animal de compañía, pero en la vida adulta, cuando nos hemos divorciado o hemos roto, lo primero que nos dicen es no llores, no te preocupes, hay muchos peces en el océano, o ábrete una cuenta en Tinder, que verás que te vas a pasar. Pero al final es invalida tus emociones
Es decir, esa persona no era importante, vas a encontrar otra mejor, ¿viste? Esas Sí, cosas que, bueno, no era para vos, ya va a venir la persona que eso va, es, y en realidad no, hay que permitir, ¿no? Que la eso persona es, haga su proceso. Es todo un proceso que eso no es. se puede apurar, o a veces, muchas veces se cae en que ves familiares que le dicen, y lo que pasa es que ya hace mucho tiempo. ¿Cuánto hace? 5 Claro, meses. ¿Tá? Cada uno tiene su proceso y no hay que apurarlo. Eh, claro. ante la misma pérdida, distintas personas van a actuar de diferente manera. Eh, lo mismo pasa cuando a veces invalida el duelo por los animales de compañía. Es decir, es un perro, o bueno, era un Era gatito. solo un animal, era solo un animal. ¿Y por qué por tus abuelos no lloraste tanto y ahora haces tanto berrinche por tu animal? ¿Por qué no? Eso es. ¿Por qué no? Claro, esto genera muchísimo dolor. A la persona doliente genera muchísimo dolor porque se siente juzgada y porque se tiende al aislamiento. ¿Por qué? Por miedo al juicio social o familiar. A Exacto. veces de la persona más querida. Entonces, claro, si mi persona de referencia, que pueden ser mis padres o alguien de autoridad para mí, o un amigo o un familiar, me está anulando en mis emociones, me está analizando, juzgando, comparando, pues lógicamente lo que voy a hacer es pensar que habrá algo en mí que está mal. Porque si me Exacto. dicen, no debería, no llores, no te sientas mal, era solo un animal, no deberías sentirte así. Y lo que tú has dicho, te comparan las pérdidas. Si por tus abuelitos no lloraste tanto. Entonces, claro, la persona doliente por un animal de compañía, me imagino, es que se hunde, porque además es que se aísla, no encuentra un ámbito donde poder expresar sus emociones. ¿Y por qué puede ser tan tan intensa la pérdida de un animal de compañía como la pérdida de una persona? Porque el duelo va en función de la relación que establecemos con esa persona o animal. Totalmente. Y puede ser que con un familiar lejano, que puede ser un vínculo cercano de sangre, pero que no tengo mucha relación con esa persona, no he generado ningún tipo de emociones respecto a eso, y mi animal de compañía, que me intuye, que me acompaña, que está siempre ahí, que parece que sabe que estoy pensando y sintiendo, porque cuando estoy mal viene y me hace una carantoña, ¿no? Pues claro, genera una cantidad de emociones tan grande que se comprende que una persona que pierde un animal de compañía pueda sentirse devastada como si se le muere un hijo prácticamente, ¿no? Porque va en función de la relación y de las emociones que se generan. Porque no olvidemos que el duelo no es de cabeza, es emocional. Emocional. Y todos los tratamientos, terapias que intentan etiquetar o que intentan racionalizar el duelo suelen fracasar. ¿Por qué? Porque el enfoque adecuado es del corazón y desde el corazón y no desde la cabeza. Totalmente. Y además, también cuando invalidamos los sentimientos y las emociones de otros, lo que generamos también es que quede como guardadito, como decimos a veces, debajo de la alfombra. Eso es. Gestionó, no se resolvió y va a aparecer quizás más adelante en algún otro duelo. Seguro. Seguro. Y esos son a veces los duelos que se transforman en esos que no se pueden salir y que necesitamos sí o sí pedir ayuda profesional porque no los podemos gestionar solos o con una terapia, digamos, de primera mano. Eso es. A mí me gusta decir que el duelo no resuelto es acumulativo Ah, y lo es negativamente acumulativo. Es decir, que se va acumulando y a mí me gusta poner el ejemplo de una tetera, ¿no? Que se va llenando de vapor con un tapón, ¿no? Que se va llenando de vapor y si no se quita el tapón de forma natural, pues tiende a acumular vapor emocional y llega un momento en el que explota. explota. Y a veces algo muy importante al propósito de esto que comentas, Fabi, es el cuerpo, la relación con el cuerpo. Porque a veces esas emociones guardadas, tapadas, se expresan a través del cuerpo. A mí me encanta una frase que dice,
el cuerpo grita lo que las emociones callan. Y sí, es lo veré. verdad. Me he encontrado con mucha gente que tiende a somatizar, y yo mismo, ojo, que como tengo una situación no resuelta, el estómago, Sí, pero vamos. síntomas, siempre se dice que, bueno, uno tiene que ir a hacer sus chequeos médicos, ¿sí? Pero no sabes la cantidad de personas que una vez que resuelven sus emociones y ven por dónde vienen, en los círculos que hacemos de sanaciones de transgeneracionales, ¿sí? De linajes, de niño interior y demás, remiten, porque son cosas que uno viene cargando Sí. de uno, de otro, va tomando de todos lados. Entonces eso emocional, cuando está resuelto, Sí. afloja y el cuerpo deja de sufrir. Eso es, sí, sí, porque somos una unidad, cabeza, corazón, ¿no? Cuerpo, y efectivamente el cuerpo habla, de ahí la importancia. A veces en los acompañamientos en duelo hay mucha información que el doliente te comunica no a través de sus palabras, sino a través de su cuerpo. Me he encontrado con personas que están así como metidas en sí mismas, ¿no? Como cerradas, como bloqueadas. Bloqueadas sería la palabra para mí. Fíjate, hay mucho bloqueo emocional que se, que se, que se da a conocer por el bloqueo del cuerpo. Tensión, ¿no? Falta de movilidad, falta de armonía. Y es verdad que el cuerpo al final acaba reflejando ese bloqueo emocional. De ahí la importancia también de cuidar ese cuerpo en momentos de duelo. Puede ayudar, pues quien esté acostumbrado, pues a hacer un poco de ejercicio, moverse, respirar, me parece fundamental, ¿no? Para desbloquear, ¿no? De esto sabes tú mucho más, Fabi, para desbloquear esas emociones tapadas probablemente, ¿no? Sí, 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 es un flujo de energía que queda Eso es. estancado, que no fluye y que hay que hacerlo circular, porque si no es ahí donde el cuerpo empieza a enfermar. Justo, sí. Y a veces lo que a lo mejor no podemos resolver mentalmente o emocionalmente porque no sabemos identificar alguna emoción, trabajar con el cuerpo nos puede ayudar también a gestionar ese duelo. Pues, por ejemplo, como tú dices, ¿no? A liberar ese bloqueo, esa energía, a moverla, ¿no? Y, por ejemplo, yo practico Qigong y me encanta, ¿no? Porque percibo en mi cuerpo dónde puedo tener bloqueos. He aprendido a sentirme, a conocerme y a escucharme. El cuerpo nos transmite información. Y si estoy en duelo o siento tristeza o ira o rabia, es importante que nos preguntamos dónde la estoy sintiendo. Porque no es lo mismo si la siento aquí, que me puede estar diciendo que necesito decir algo que no dije, por ejemplo, o en el pecho, que me cuesta como respirar, o en el estómago, o en tensión en los hombros. O sea, el cuerpo nos da información, igual que las emociones nos dan información. De ahí la importancia que aprendamos a identificarlas. ¿Qué me está diciendo esta tristeza? ¿Qué necesito decir que no dije? ¿Qué necesito hacer que no hice? ¿O qué me está diciendo la ira? El enfado ante una persona, un cambio, una pérdida. Quizá que necesito cuidarme, que necesito protegerme, que necesito poner límites, que necesito decir que no, que necesito ponerme en el centro, en primer lugar. Me encanta este tema, podríamos seguir hablando muchísimo de las emociones, pero al final es esto, es ¿cómo se transita un duelo? Pues identificando qué me está diciendo esa situación, qué emociones estoy sintiendo, qué necesito hacer o decir ante esas emociones y comunicarlas, que es la forma también que tenemos para deshacer ese bloqueo emocional. El poner en palabras lo que estamos sintiendo es muy importante, ¿no? Porque expresamos ese dolor, va a ir para algún lado del cuerpo, como decíamos hace un ratito, como bien decías. Y si no tenemos en casa quizá un lugar en donde podamos expresarnos o no nos sintamos incómodos, porque muchas veces en casa queremos estar firmes, estoicos porque tenemos niños, no es malo
tampoco decirle a los niños de que mamá o papá están atravesando por un momento, porque eso también les enseña a ellos a poder en su momento, cuando pasen por una situación similar, poder expresar y poder compartir con su familia o con su entorno lo que les está pasando. Pero si no querés transmitirle a tu familia, buscar ese lugar en donde sí te puedas permitir hablar de lo que te está sucediendo, del dolor, poder llorar, poder descargar. Esa es una de las principales, digamos, tareas que tenemos que hacer obligadamente para poder soltar ese dolor. Eso es, nosotros decimos que, bueno, has tocado un tema que considero súper importante, me encanta, has tocado dos cosas muy importantes. Primero, empezando por lo último que has dicho, necesitamos encontrar un ámbito, efectivamente, donde poder expresar nuestras emociones ante lo que llamamos en un ambiente seguro, ¿no? Ante alguien que nos escuche con amor y respeto, sin que nos analice, juzgue, compare, nos dé opiniones o consejos no solicitados, nos diga qué tenemos que hacer. Porque una persona que sufre no necesita ser reparada, lo que necesita es ser escuchada con amor y respeto. De ahí la importancia de encontrar este ámbito y a veces hay personas, ¿no?, que dicen, bueno, y es necesario o cuándo sé yo que tengo que buscar una ayuda profesional. Yo diría, siempre viene bien alguien que te pueda escuchar con este amor y respeto y que no te juzgue, que te acoja tal cual, que valide, como tú decías antes, ¿no? Esa chica de, ¿qué necesitas? Llorar. Estoy aquí para ti, sin interrumpir, sin decir no llores, no te preocupes, sin cortar ese flujo emocional. Porque si cortamos el flujo emocional, la persona que está relatando tiende a tapar o a invalidar, ¿no? A pensar que hay algo en ella que está mal o que es antinatural. Entonces, bueno, si me dices que no lloro, vale, pues ya corto mi emoción y entonces tendemos a tragarnos las emociones. Junto con las palabras nos tragamos las emociones. Por eso a mí me gusta siempre decir que, aunque sea con lágrimas en los ojos, hay que sacar las palabras, porque sacando las palabras sacamos la emoción, no tragárnoslas. Por eso a mí me gusta no interrumpir. Si alguien llora, no la toco, no la interrumpo, no la digo que no llore, simplemente estoy, para que la persona pueda procesar esa emoción. Porque es lo que nos sale. Eso es. Claro, por lo que decías antes, y no... ¿Cómo? Exacto, está lindo que te abracen cuando uno está mal, pero hay veces que uno tiene que dejar que salga, ¿no? Eso es, para no interrumpir la emoción. Y luego al final, sí, por supuesto, estoy aquí para ti. ¿Qué necesitas? ¿Un abrazo? Aquí estoy, como este, ¿no? Pero al final, porque si no tendemos a cortar la emoción, ¿no? Y luego quiero retomar también lo que has dicho antes de la familia, la importancia de que no siempre tenemos este ámbito donde poder expresarnos tal cual y que cuando hay niños delante a veces no nos permitimos con honestidad el comunicar que estamos pasando por un proceso difícil o simplemente que nos sentimos tristes. ¿Qué sucede? Que nos han dicho también desde pequeños no solo no llores o reemplaza tu pérdida, sino que también desde pequeñitos nos han transmitido que llorar es malo, que no es algo natural y normal ante una pérdida, ¿no? Entonces no validamos la tristeza. A que nadie se le ocurriría que si viene alguien, por ejemplo, un niño del colegio diciendo, pues he aprobado los exámenes, estoy contento, voy a pasar de curso, estoy alegre, no le diríamos, si vas a estar alegre, vete a tu cuarto, ¿eh? Pero muchas veces cuando te pasa otra vez, pero ahora no. Claro, pero sin embargo, cuando alguien está triste, oye, si vas a estar triste, si vas a llorar, vete a tu cuarto, ¿eh? Aquí no nos montes el numerito, vete a tu cuarto. Es decir, llora en soledad. Los hombres no lloran. Por ejemplo, los hombres no lloran. Entonces, efectivamente, tenemos muchas creencias limitantes y una de ellas es tienes que ser fuerte por quien sea. Sí. Una mamá, tienes que ser fuerte por tus hijos. Un hijo, tienes que ser fuerte por tu mamá. Entonces, al final, lo que nos estaban enseñando desde pequeñitos es invalida tus emociones. La tristeza no se puede mostrar en público. La tristeza se vive en soledad. Hay que aislarse. Y lo que
queremos hacer esto, de lo contrario. Y como tú muy bien decías, que una mamá o un papá o alguien pueda manifestar a un niño, me siento triste, le está dando la oportunidad de que el niño también manifieste sus emociones. Pero si yo intento no llorar o delante de un niño, cuando estoy triste, me retiro a mi cuarto para que el niño no me vea triste, le estoy impidiendo que él también transite, libere sus emociones. Y le estoy enseñando que llorar es malo, que estar triste es malo, que hay algo en ti que debe de estar mal, porque si te tienes que retirar, es porque algo está mal. Si te tienes que esconder, cuando alguien se alegra, nadie le dice, oye, pues me voy a retirar porque estoy tan contento que me voy a ir a mi cuarto. Hay una película que me encanta que es Inside Out, que habla sobre las emociones, es de animación, creo que es de Pixar, y ahí se ve muy bien, en español la han traducido del revés, en inglés es Inside Out. Y habla un poco de esto, se ve muy bien cómo las emociones, ¿no? Cada una aporta una información, cada una aporta a las demás algo, y esto, por ejemplo, se ve con claridad. La tristeza es como boom, todo el mundo la quiere apartar. Y al final, la tristeza es la clave, no solo de la película, sino también de la felicidad. Porque si no contamos con la tristeza, la vida no avanza. Si no contamos con la tristeza, nos estamos perdiendo una parte muy bonita y muy enriquecedora de nosotros mismos. Porque la tristeza, el duelo, nos está dando mucha información y nos está dando la oportunidad también de hacer una introspección, quién soy, qué necesito hacer o decir, qué me gustaría que hubiera sido diferente o mejor y no fue, qué esperanzas o sueños me había hecho que ya no se van a cumplir. Entonces, al final me trae de alguna manera a mi presente para que pueda vivir consciente, libre, y poder participar en todas mis relaciones al 100%. Porque el duelo muchas veces nos paraliza, nos esclaviza, nos tira de nosotros hacia abajo. Y es una sensación muy desagradable estar en duelo, porque a veces sentimos eso, ¿no? De ahí la importancia de gestionarlo bien. Exacto. Y la otra vez, bueno, comentaba en una publicación que el duelo nos va a transformar, querramos o no. Eso es. O sea que la única manera que tenemos es gestionarlo. Y entonces ya nos diste un par de herramientas, ¿sí? Que es poder expresarlo primeramente, buscar un lugar seguro donde nadie nos enjuicie, donde sentirnos cómodos para poder expresar eso que tenemos, que sentimos, sacarlo fuera. ¿Y qué más? ¿Cómo seguimos? Yo diría, mira, en primer lugar, reconocer que estamos en duelo ya sería un primer paso. O sea, la conciencia de que hay una pérdida o un cambio que me están afectando, ya diría que es un primer paso, porque muchas veces a lo que tendemos es a negarlo, ¿no? A decir que en realidad eso no ha sido así, o que yo no estoy en duelo y que nada, taparlo, evadirlo, esto se va a pasar enseguida, o ahora toca ser fuerte o hay que mantenerse ocupado, hay que hacer muchas cosas para no pensar en esto, o ya el tiempo curará todo, ¿no? El paso del tiempo, como si el tiempo por sí mismo curase algo, cosa que es una falacia. Entonces ya el tiempo pasa y lo que tenemos que hacer y aprovechar el tiempo somos nosotros y no vamos a estar siempre en el mismo lugar. Eso es justo. Es eso. Entonces, reconocerlo, ¿no? Es tomar conciencia de que hay algo que me está afectando. Segundo, yo diría identificar esas emociones. Dentro de eso, saber, ¿no? Normalizar, validar, naturalizar el duelo como la respuesta normal ante una pérdida. Reconocer que ese duelo muchas veces se manifiesta como emociones contradictorias, encontradas entre sí, porque en un duelo puedo experimentar esperanza, alegría, sorpresa, pero también tristeza, miedo, ira. Pongo un ejemplo. Cuando, por ejemplo, he estado acompañando a mi mamá, que ha estado enferma muchos años, en cama, postrada, y fallece, yo puedo tener sentimientos encontrados. Porque por una parte puedo sentir alivio, si he estado 5 años acompañándola día, noche, me he estado privando de mi propia vida porque la he entregado por aliviar el sufrimiento de mi madre y fallece, puedo llegar a sentir alivio. Es decir, por una parte, se acabó esta... Te viene la culpa. ¿no?
Eso eso es muy importante esto que dices. Entonces, cuando reconocemos que en el duelo podemos tener este sentimiento encontrado, o por ejemplo, si, bueno, por terminar el ejemplo de la mamá enferma en cama, enfermedad de larga duración, alivio, pero lógicamente era mi madre, la quería, tristeza, soledad, vacío, ¿no? ¿Veis? Como sentimientos encontrados. O por ejemplo, si he tenido una discusión y me he divorciado, también puedo tener sentimientos encontrados, porque por una parte puedo sentirme aliviado o tranquilo de que se acabaron los conflictos, pero por otra parte puedo estar nostálgico, ¿no? Porque eso es el padre o la madre de mis hijos, porque le quería, porque también vivimos momentos maravillosos, o porque me sentía amado, o tuvimos una relación muy pasional. Es decir, reconocer este choque emocional que a veces se produce en un plazo de tiempo muy corto, porque en un mismo día puedo estar eufórico y hundido a la vez, ¿no? Pues es reconocer que el duelo también es eso. Y hay que validar también, para no añadir más dolor al dolor, por lo que tú decías, Fabi, de me siento culpable si se ha muerto, pues quien sea, ¿no? Y voy a salir una noche con mis amigas, pues me estoy riendo. Pues si lo estás pasando bien con las amigas, es normal que te alegres y que en ese momento puedas sonreírte o puedas estar alegre. Como es normal también que si estás en tu casa sola y te acuerdas de tu madre o de quien sea que ya no está contigo, te hundas en la tristeza. Y tanto la una como la otra son normales y naturales. Exacto. Por eso decía lo de identificar y normalizar, validar estas emociones. Okay. Y lo que me venía a la mente también es porque muchas veces las personas creen que porque no sé, se están sintiendo mejor, están olvidándose. Y otra vez es como que quieren o tienden a querer estar en esa situación de tristeza. Y nada tiene que ver con eso, ¿sí? Que nosotros no nos sintamos mejor. Es que estamos resignificando nuevamente nuestra vida, ¿sí? Y recolocando eso que ya no tenemos más, esa persona, esa situación, para poder seguir adelante, ¿verdad? Y además, ese es el objetivo. Claro, y el duelo no es lineal, ¿no? O sea, si eso es. en una misma situación podemos tener esas tipos de emociones encontradas y totalmente dispares, también nos pasa que un día podemos estar exultantes porque decimos, bueno, listo, ya está, voy a seguir adelante con lo mejor que tengo, y a lo mejor estamos 3, 4 días que decimos, bueno, empezamos en el caso de una pérdida por un familiar, vamos a tratar de, bueno, de disponer de estas cosas, que pertenencias que eran de él y demás, y de repente lo hacemos y nos sentimos fatal. Y eso es. Días nuevamente con llanto y con tristeza, y es normal también. Sí, es normal y ese es el objetivo. Nosotros decimos que el objetivo de transitar un duelo es quedarse con las memorias y los recuerdos afectuosos agradables y decir adiós a los desagradables. Y el objetivo es ese, poder decir adiós al dolor para quedarme con el amor. Y ese es el objetivo. ¿Qué sucede? Que efectivamente en ese periodo, que puede sentirse, como muy bien dices, aquí decimos como una montaña rusa, ¿no? Que es como que va haciendo así, ¿no? Y ese es el objetivo. Entonces, claro, te puede hacer sentir culpable. ¿Por qué? Porque a veces confundimos olvidar con recuperarse. Los mezclamos. Por ejemplo, ante alguien que está sufriendo por la pérdida de un hijo, decimos, hay una pregunta, ¿no? ¿Podré recuperarme alguna vez de la muerte de un hijo? Hay quien dice que es imposible recuperarse por la muerte de un hijo. Y aquí yo digo, no, no es imposible. ¿Te puedes recuperar por la muerte de un hijo? Sí. ¿Cuál es el problema? Que confundimos recuperarse con olvidar. Entonces aquí lanzamos otra pregunta. ¿Será posible que olvides en algún momento a tu hijo? No. ¿Puedes recuperarte de un duelo por la muerte de un hijo? Sí.
porque recuperarse no significa olvidar, significa quedarte con lo agradable y deshacer, ¿no? Decir adiós al dolor asociado a esa relación. Y de hecho, cuando hemos acompañado a personas que han perdido o un bebé o un hijo, le enseñamos a decir que en algunos momentos, cuando me acuerdo de las circunstancias de la pérdida, me siento mal. Pero hay otros momentos, cuando participo de otro tipo de relación, cuando experimento el apoyo, la compañía de los demás, o cuando tengo luego otro hijo que también me ayuda a ilusionarme, ¿ahí cómo te sientes? Solemos preguntar y la persona responde, en esos momentos me siento bien. Hay que validar eso, sabiendo que sentirse bien no significa, es normal, ¿no? Y que no significa añadir culpa porque tengas que estar toda la vida sintiéndote mal por una pérdida. Entonces enseñamos a distinguir, olvidar, o sea, recuperarse no es olvidar. ¿Vas a recordar siempre a tu hijo? Sí. ¿Vas a estar siempre en duelo? No necesariamente, puedes recuperarte. Exacto, exacto. Uy, hay tantas cosas, porque hay tantos tipos de duelo y tantas cosas distintas que bueno, da para abordar, ¿sí? Hacer un vivo sobre cada uno, si podemos abusar de tu apretada Yo encantado. y tu amorosidad para poder compartir todo esto, ¿no? Pero bueno, hay algunas diferencias entre un duelo y otro, si bien todos parten de una base, ¿verdad? Pero lo importante siempre digo, ¿no? En las sesiones, cuando ya sean grupales o uno a uno, es poderle dar a esa persona el lugar que se merece y la despedida que se merece. Y bueno, y después, dependiendo del duelo que sea, en mi caso, por ejemplo, hacemos algún ritual de despedida, algo que quizá comparta toda la familia, en el caso de las mascotas, de los animalitos de compañía y también de las personas. Y bueno, y también de parejas o situaciones, como decíamos. La jubilación, esto es un duelo. Totalmente. Porque ya no inútil, no sé qué hacer y ahora cómo voy a hacer, a mí el trabajo me hacía estar activo y ahora estoy en casa y no hago nada. Son muchas situaciones que se van dando, por eso no nos damos cuenta, pero estamos perdiendo todo el tiempo perdemos cosas y no nos damos muchas veces, eso de que vos decías, tomar conciencia de que estoy en duelo, a veces no las reconocemos y entonces nos sentimos mal y decimos, ¿por qué me siento así? Y claro, de repente, charlando con una persona, te decía, ¿será porque me jubilé? Pero claro, ¿por qué no lo habías dicho antes? Porque son situaciones que nos llevan por delante y que, bueno, hay que gestionarlas. Eso es, sí. Has dicho varias cosas muy importantes. Una es la importancia de la despedida, ¿no? De esos rituales de despedida, ¿no? Donde todos puedan, por una parte, comunicar sus emociones vinculadas a esa relación. Hay tantos duelos como personas, porque cada duelo es único, porque cada relación es única, cada persona es única, cada duelo es único. La importancia de decir adiós. Fabi, la pandemia, el confinamiento ha hecho estragos en la sociedad porque hay cientos de miles de personas que no han podido despedirse de sus seres queridos. Cuando hemos podido despedirnos, ¿qué sucede? Que esas emociones de no poder decir adiós, de no poder decir te quiero, de no poder decir te perdono, de no poder decir lo siento, gracias, te admiro, te quiero, todo eso nos lo hemos guardado. Y eso es lo que llamamos un duelo no resuelto, las comunicaciones emocionales pendientes de comunicar. De ahí la importancia, por ejemplo, de esos rituales que comentas de despedida, donde cada uno pueda expresar y hacer aflorar esas emociones y decir adiós, aunque sea de forma indirecta, porque la persona o el animal de compañía ya no esté, pero es importante poder expresar, encontrar un ámbito y también por esa gestualidad ritual, ¿no? De algún símbolo, de alguna memoria viva, una foto, ¿no? Todo ese ritual ayuda mucho a poder canalizar
esas emociones y poder comunicarlas, de forma que no se queden tapadas, guardadas y, como decíamos antes con el ejemplo de la tetera y el tapón puesto, no podamos liberar ese vapor emocional de manera que nuestras emociones fluyan con naturalidad. Y luego, respecto a lo que has dicho, por ejemplo, de un cambio importante, como puede ser un cambio de trabajo o la propia jubilación, claro, genera una cantidad de emociones increíble, porque es un cambio muy importante, al cual están asociadas, por ejemplo, personas, cómo ha sido ese tránsito, qué voy a hacer a partir de ahora, y todo eso me va generando emociones. Lo que comentabas antes, pues el poder sentirse quizá inútil o ya poco, ¿no? Que ya no cuentan contigo, que ya no te ven igual. Entonces eso hace que tú puedas sentir una cantidad de emociones muy variada respecto a esas personas o situaciones que efectivamente también hay que transitar y también conlleva un periodo de readaptación a la nueva realidad. Pero es muy importante eso, identificar qué estoy sintiendo, quién me lo está haciendo sentir, qué me está diciendo esta emoción, qué necesito hacer para sentirme mejor en esta circunstancia. Eso es muy importante para transitar un duelo, sea del tipo que sea. Exacto. Sí, porque siempre las emociones vienen de acuerdo a los pensamientos que tenemos, ¿no? Primero viene el pensamiento y luego la emoción. Entonces, cuando nos suceden estas cosas, no estamos como muy, digamos, duchos para estar eligiendo los pensamientos que se nos presentan. Entonces, es bastante difícil poder controlar eso. Es posible, pero bien, a medida que uno puede ir gestionando todas esas emociones y, como decías, esto de poder identificarlas es lo que nos va a ayudar para poder seguir adelante, resignificar y aceptar, ¿no? Cuando uno acepta lo que sucedió, a partir de ahí ya uno puede empezar a construir. Eso es. Es muy importante, Fabi, esto que dices, porque de lo que nos decimos a nosotros mismos, de alguna manera generamos realidad. Y si lo único que circula por mi mente son pensamientos negativos o autodestructivos, efectivamente eso me va a generar unas emociones y unas actitudes ante la realidad, ante la vida, que también van a ser autodestructivas. De ahí muy importante, porque eso se puede cambiar, se puede, como tú decías, resignificar, cambiar ese chip, ese pensamiento, ¿no? por otro positivo. Y eso va generando, y está demostrado por la neurociencia, ¿no? De que en función de esos pensamientos, en función de nuestra posición corporal, de todo eso vamos reconfigurando, vamos reaprendiendo y nuestro cerebro se va reconfigurando. Lo que llaman los expertos la plasticidad neuronal, que es esa reconfiguración neuronal que tiene que ver con esto que decimos. De ahí, para mí es muy importante lo que llamo, bueno, no lo llamo yo, lo llama así la Universidad de Stanford, que es el cultivo, el entrenamiento en el cultivo de la compasión, que tiene que ver con la autocompasión y tiene que ver con lo que comentabas. ¿Qué me digo a mí mismo? ¿Qué mensajes me estoy dando? Porque de ahí estamos generando una realidad. Tal cual. Bueno, sí. Ha pasado la horita rapidísimo. ¿Ya? ¡Qué rápido! Estamos en las 5 de la tarde aquí Argentina, 10 de la noche, sí, 10 p.m. allí en Madrid. Así que, José, espero que podamos seguir tratándolo, que esta familia hermosa que tenemos aquí en esta comunidad nos pueda ir dejando sus mensajitos para que nos digan sobre qué duelo en particular les gustaría estar ahondando, y así, bueno, vamos a abusar de tu generosidad y de tu para que nos coloques ahí en algún lugar y podamos estar hablando de todo esto. La verdad es que siempre es más que interesante poder charlar contigo y bueno, y poder llevar contenido de valor, como siempre decimos, a todas las personas. El autoconocimiento es muy, muy importante, es la base de lo que yo pregono, el poder estar atentos a que tenemos un alma, que somos personas y que esto que vemos es nuestro envase
pero que realmente todo lo que podamos pensar y es todo, somos energía, vibración y todos lo atraemos. Entonces es muy importante tener ese autoconocimiento, como estabas bien diciendo, el que nos decimos, el cómo nos tratamos y en base a eso poder construir. Una persona que se conoce a sí mismo y que entra en sus 4 habitaciones, como siempre menciono, una que es física, una habitación física, una habitación que es emocional, una habitación que es espiritual y una mental. Si podemos entrar a cada una de esas habitaciones como si fuésemos una casita y estar un poquito en cada una y ocuparnos de cada una de ellas, entonces ahí vamos a estar completos. Así es. Nos tenemos que tratar y ocuparnos de nosotros en ese todo que somos. Así que gracias por este vivo, por tu tiempo, gracias a todos los que nos estuvieron acompañando y a todos los que lo van a ver en diferido. Lo vamos a dejar en el feed para que lo puedan ver luego, porque había muchas personas que no lo iban a poder ver en vivo. Y bueno, no sé, cerrá con algo que nos quieras compartir. Que nada, quiero dar las gracias, me he sentido muy a gusto en este vivo contigo, como siempre que hablamos. Como decías al principio, hay muy buena conexión y espero que hayamos podido aportar un rayito de luz en medio de esas situaciones que a veces son difíciles de transitar. Nadie dijo que fuese fácil, pero que nos dan tanta información sobre nosotros y nos liberan también tanto, ¿no? Cuando uno puede transitar su duelo con normalidad y con naturalidad, al final es muy liberador para que podamos llevar las riendas de nuestra vida y alcanzar eso que tanto deseamos, que es la felicidad, que es la plenitud, participar en todas nuestras relaciones al 100%, ¿no? Así es que muchas gracias y nos emplazamos para la próxima. Perfecto, te tomo la palabra. Así que bueno, un beso grande a todos los que estuvieron presentes. Gracias por este acompañamiento, por acompañarnos en estos espacios y vamos a tratar de que sean más seguidos, así podemos seguir aportando y ayudando desde nuestro lado. Con mucho gusto. Un beso. Muchísimas gracias, infinitas gracias. Gracias a todos. Adiós. Adiós. Bueno, descansen.